bienvenido a Compliance Aware. Estoy contentísima. Hoy puse una historia y todo porque estoy encantada que me estés acompañando, sobre todo en este momento que estás reciente saliendo ahí del horno con tu rol de director de la DGI. Yo creo que toda la comunidad de compliance y todo esto, estábamos hablando incluso previo a iniciar, de todo esto que nos encargamos de controles, sobre todo las entidades financieras, específico en esto. Eso se extiende más, pero vamos a enfocarnos en eso, porque contigo creo que ahí está el caldo que queremos, ¿no? Julio, bienvenido. Teníamos hace ratito pendiente un chat de aquí y allá, un cafecito, y bueno, hoy nos tomamos una cervecita que mejor, y para conversar con la comunidad. Como te dije, este podcast es para extraer tu experiencia, el Publio, que la gente conozca el Publio que yo conozco. Claro. Al Publio personal, el amigo, la persona dinámica, alegre, que siempre te ha caracterizado. Una persona que para mí, bondadosa, inteligente, siempre con ganas de que las cosas mejoren. Esa es mi perspectiva de siempre. Gracias, gracias. Y nada, pues ahora con esta experiencia increíble, yo de verdad que te felicito, porque sí conozco bien en estos temas de compliance ese rol y lo que ha involucrado o lo que involucra para el país todos estos temas. Y nada, yo te dejo un espacio para que te presentes. Vale. No solo el profesional, el político, tu amigo. Pero el amigo para que la comunidad te conozca como yo te conozco. Claro. Y de ahí entonces seguir nuestra conversación que teníamos. Pues. Una conversación interesante, conversamos sobre diferentes temas. Gracias por la invitación, Bianca, a este podcast. Para mí fue una experiencia retadora, fue una experiencia hermosa, una experiencia de patria. Trabajar para el Estado, para el gobierno, no importa de qué partido sea, lo importante es servir al país. Y si sirves al país, yo creo que no hay algo más arriba que en un tema de trabajo. ¿Por qué? Y como digo, respeto a lo que trabajamos ahora en la empresa privada, pero trabajar para los ciudadanos, para los contribuyentes, en el caso mío, fue una experiencia gratificante, y más cuando esas personas te decían gracias. Gracias por atenderme, gracias por escucharme, gracias a veces por decirme no se puede. Porque hay muchas personas o muchos trámites que las personas dicen, oye, yo simplemente quiero que me digan sí o no, claro, y no quedar en ese limbo. Y la parte del compliance, principalmente en los temas internacionales, a nosotros nos tocó en el tema del intercambio de información, ya sea requerimiento o el intercambio de información automático, que me gustaría cuando sigamos conversando como hacerlo más fácil de entender, sí, ¿no? Digerible, ¿no? Porque, ¿y por qué estamos en listas? ¿Por qué no estamos en listas? ¿Cuál es la discusión hoy en día? ¿De dónde sale esto? ¿De por qué Panamá es el mal portado de los países? Entre comillas, porque ahora vamos a explicar que no es así tampoco, ¿no? Así, claro. Pero la cosa es que te cuento mi experiencia a tus preguntas. Bueno, a mí antes de irnos allá a todo esto, a mí me gustaría que nos digas o nos comentes cómo llega Publio allí. O sea, porque eso es lo primero, ¿no? Vale. Y además con ese reto, porque yo sé que tu carrera era un poco diferente. Claro. ¿Y cómo decides tú entrar en este mundo y decir sí, y mira, me pongo aquí y le damos, ¿no? Bueno, me gustaría que nos contaras esa anécdota. Yo soy abogado, pero no era una persona dedicada al mundo tributario. Tengo una muy buena relación con el expresidente Cortizo, y tú lo conociste, tuvimos en nuestro pasado, de nuestra amistad, cómo tú me veías involucrado en estos temas, y de repente cuando el presidente Cortizo gana la elección me dice, oye Publio, yo necesito a alguien como tú para un puesto que te voy a comentar. Honestamente, nunca esperé que fuese la DGI. Entonces, es más, hasta quedé bastante sorprendido, ¿no? Porque de alguna manera mi rol en la política siempre fue un poquito más de estar en acción. Y estar en la DGI quizás yo la veía como una oficina, dedicarme a temas muy técnicos. No era en principio lo que yo hubiese esperado. Pero el presidente me dijo algo muy interesante que me llenó mucho. Mira, Publio, y lo digo de manera muy humilde, Bianca y amigos. Simplemente lo que me dijo el presidente Cortizo en su momento. Yo tengo un Publio y me gustaría tener 3 o 4 Publios. Eso me llenó bastante y me hizo sentir muy especial. Y entonces me dijo, yo necesito, en pocas palabras, que la DGI, que es la billetera, en pocas palabras, la cuenta
donde los contribuyentes y el país deposita su dinero a través de sus impuestos, sea bien cuidado. Yo dije, wow, qué no, y con honor. las controversias internacionales también, ¿no? O sea, Y alguien de confianza podemos... Todavía no había visto, porque fue algo que me generó de mucha sorpresa. Sorpresa que no me esperaba que fuese a ser el regente de la Dirección General de Ingresos de la Administración Tributaria Panameña. Posteriormente fue bastante difícil digerirlo, ¿ah? No te miento, ¿no? Porque realmente no era mi meta, no lo veía como luego aprendí que era la DGI, lo importante que es la Administración Tributaria y Bianca, más en ese año 2020. Ese año 2020, 2021, producto de la pandemia, donde los ingresos tributarios cayeron de manera impresionante, producto por la pandemia y porque el mundo se detuvo, Panamá se detuvo. Pero antes del 2020, para ir un poquito a la historia y tratar de enlazar el tema del compliance, el tema internacional, como bien lo dice, Panamá venía ante un reto importante, que era demostrar su responsabilidad y su transparencia en asuntos fiscales. Ya había pasado Panama Paper, Panamá de alguna manera ya estaba más comprometida o había acordado un sinnúmero de estándares internacionales a través del Foro Global y teníamos que ir a la evaluación del año 2015-2018 al Foro Global, donde estaban los países pares a través de sus técnicos evaluadores que habían revisado a Panamá a través del intercambio de información, en este caso a requerimientos, que en pocas palabras es una autoridad tributaria de Suiza. Tiene interés un suizo en Panamá, le dice, oye, Panamá, DGI, en tu país vive un suizo y este suizo está siendo investigado por un tema tributario por la Administración Tributaria de Suiza. Yo necesito que tú me confirmes esta información. Cuenta de banco, si es beneficiario final de una sociedad panameña, si tiene un bien inmueble, cuáles son sus registros contables. Esa es la información que me solicita o le solicita a Panamá, Suiza a través de su administración tributaria. Panamá iba a ser evaluado del intercambio de información 2015-2018. Cuando uno llega allá, uno inexperto en este tema, yo llego con personal técnico panameño de muy buena calidad, porque hay buena gente trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay gente muy buena trabajando técnicos, que a veces es injusto decirles se vendieron a Panamá, tal cosa. Sí. Es un tema muy complicado. Sí. Entonces cuando llegamos era una reunión de 3 días donde además de Panamá habían otros países dentro de esa evaluación. Panamá duró los 3 días. Los demás países demoraron 2 o 3 horas, Panamá duró los 3 días. Y fue una discusión, voy a evitar utilizar nombre de países porque no quiero que se perciba que estén en contra nuestra. Claro. Porque no están en contra, pero sí hay un nivel de ser muy subjetivo. El efecto de Panama Papers tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad internacional, un efecto mediático que nos pone, como hablamos antes, que la vara de Panamá no comienza en 0, sino comienza en menos 100. Sí, y es entonces más difícil, claro. Teníamos que ir acercándonos los 3 días al punto que un país importante dijo, mira, ya, estamos casi para que no iban a establecer la evaluación de not compliance y logramos el partially compliant, que es un 3,5 o un 3, porque no estaba cumpliendo. Cosita, ¿no? Como para ir digiriéndolo poco a poco. Entonces, lo que yo entiendo es que entras a este desafío, porque era un desafío, y todavía no estaba tan clarito de que era así, sí. con una percepción de confianza, ¿no? Más que una percepción, una responsabilidad de confianza de que tal presidente necesita a alguien ahí, de la cual pueda delegar y sentirse cómodo. Tú la asumes como buen, ¿no? Y lo primer desafío que te puede, ya entrando ya en las preguntas que habíamos comentado, que tú te enfrentas es un desconocimiento, obvio que... O la dimensión, no tenía la dimensión de clara de a lo que se requería, porque, claro, director de la DGI o como cualquier puesto, se entiende el rol en temas de funciones y actividades, pero hay unas situaciones a su alrededor que no lo tienes claro hasta cuando estás. Y yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Sabes un rol, por lo menos estos roles de compliance y demás, entras y realmente no te das cuenta de lo que es hasta que ya estás ahí. Cuando estás en el día a día. En el día a día. Entonces algo que me gusta para ir sacando y extrayendo los aprendizajes en función a los desafíos
es que me gustó mucho esto que dijiste de lo que te acompañaba, ¿no? Porque a lo mejor uno no puede estar preparado al 100 o tú ibas a tener, como es natural, tú estabas llevando tu proceso que fue acelerado porque te enfrentaste en el 2020 con una situación épica, pero tú has mencionado algo muy bonito que tenían las personas que eran las correctas, claro, ¿no? Que sabían del tema. Y a veces somos un poquito, ya sabes que a mí me gusta ponerle siempre su capsulita de conciencia, sobre todo en lo que hacemos con el podcast, porque a veces somos muy duros y muy rígidos y lo primero que hacemos es señalar y no sabemos detrás, como explicas en esta experiencia que me encanta que hayas arrancado de con una experiencia tan fuerte como esa, porque no sabemos qué hay detrás, simplemente juzgamos un resultado y no vemos el proceso para ese resultado. Entonces, mira lo que dices tú, en argumentos, nadie sabe, el público, lo que tuvo que sacrificar de su familia, una cosa que a unos les duró horas, a ustedes les duraron X tiempo, y lograr ese objetivo. Entonces, a veces somos muy duros y decimos, ay, pero ¿por qué no salimos excelente en algo? Pero no sabemos ese proceso detrás, cómo estamos, ¿no? Háblame sobre eso, me gustaría que me dieras más sobre eso. Mira, antes de yo entrar en la DGI, otros directores hicieron un trabajo. Y a veces en la política, en los gobiernos, tratamos de decir, yo hice lo mejor y lo pasado fue mal. Y eso no es así. Yo tengo que destacar principalmente al colega Publio Cortés, que fue el director de la DGI, igual que el licenciado Hidalgo, antes que yo entrara. Cada una de estas personas hicieron algo importante y dejaron sembrado cosas. A nosotros nos tocó seguir. Y por eso te insisto en que teníamos un gran equipo técnico. Personas detrás, que no te estoy diciendo que tuvimos conflictos, tuvimos situaciones tensas, al punto que en un momento yo decía, oye, pero ¿por qué tenemos que ser un poquito más, y creo que nos falta un poquito ser un poquito más diplomáticos, políticos en algunas cosas, nos fuimos muy en lo técnico, pero también es que el foro era técnico. Pero a la llegada, por ejemplo, del ministro francés en el año 2019 para crear un equipo técnico, Francia, yo tengo que valorar, se interesó en buscar un resultado sobre situaciones muy puntuales del intercambio de información que estaba Francia diciendo como un país dentro del marco del foro global, oye, Panamá, ¿por qué no me entregas esta información? Entonces ahí creamos un equipo técnico con personas talentosas también que todavía continúan en la dirección. Y es allí donde uno tiene que reconocer como país que las cosas no van a resolverse de un día para otro. Como te dije, Panamá, lamentablemente, nos guste o no lo que pasó con los llamados papeles de Panamá, teníamos que comenzar a trabajar en un tema de reputación, un tema de demostrar que hay leyes que tuvieron que hacerse muy duras, porque son muy duras también. Sí. Porque hay que reconocer también que nuestros colegas abogados, que muchas veces algunos me dicen, no, Publio, tú hiciste, no pensando en la profesión, etcétera, etcétera. Pero es que si no damos ese paso, no podíamos ser egoístas frente a lo difícil que era para Panamá esto. Y por eso se crea el registro beneficiario final. Está en debate todavía el tema de registros contables, pero son estándares que regularmente la mayoría de estos temas se firmaron en el año 2001. Imagínate. O sea, Panamá demoró 20 años en llegar a implementar. Sí. Pero Panamá no es el único país. Es donde yo puedo debatir con otros. Pero espérate, tú nos estás poniendo en un reto a nosotros increíble. Panamá es uno de los primeros que ha tenido el registro beneficiario final, pero eso no se destaca. Panamá es uno de los primeros que ha creado un registro beneficiario final como el que tenemos. Que eso nos ayudó a superar el tema Gafi y también nos debe ayudar con el tema del intercambio de información. Ahora está el registro contable. Claro que hay que afinar algunas cosas porque no puede ser que nos obliguen a todos los abogados a tener, oye, yo tengo que tener un file factura por factura de todas las transacciones que hace una offshore panameña en otros países. Entonces, tenemos que encontrar un punto. Un balance, ¿no? Es un balance y quizás tú como experta en cumplimiento puede ayudar a crear un balance. Pero hay una realidad, hay un estándar. Y ese estándar Panamá se comprometió a cumplirlo. No se trata que es una obligación contra Panamá. Y es por eso, y entiendo... Eso es interesante, porque no todo el mundo lo tiene muy claro. No, ¿de dónde salió todo este tema y estos desafíos? Y para terminar esta parte, yo entiendo lo que ahora hace el gobierno del presidente Mulino, de decirle, espérate. Panamá cumplió una serie de temas. Y ahora que Panamá lo escuchen sin esa
sin ese asterisco de lo que sucedió. Panamá se ha comprometido a ser transparente en temas fiscales. Esto no tiene nada que ver con corrupción, con mucha gente, no, porque estamos en listas porque somos un país corrupto. Somos país, eso no tiene nada que ver. Sí, son otras ligas, son otras cosas, son otros temas. Pero no es esto. Esto es un estándar, es un estándar que tenemos que cumplir no solamente los abogados, sino también el sistema al cual tú perteneces. Que ahí me gustaría como que me comentaras, ¿qué crees tú desde tu punto de vista y la experiencia obviamente que tuviste, que nos falta eso? Porque Panamá sí puede ser un tema también cultural, que siempre influye el tema cultural y de país, pero sí nosotros tenemos, como te comentaba, en mi relación del día a día con otras entidades fuera del país, sí tenemos mucha regulación que abarca la mayoría de las cosas. Te pudiese decir dos cositas que a lo mejor no tenemos homologado con otros países de mucho más calibre que Panamá. Pero ¿qué es lo que nos lleva a ese incumplimiento? Porque yo creo que no es un tema, sí se han tenido que hacer adecuaciones en todo tipo de aspectos regulatorias, pero en la mayoría de las cosas Panamá sí las tiene, o sea, han hecho acuerdos, como dices tú, o compromisos para poder cumplirlo. Pero ¿qué pasa que en ese proceso, como te venía contando al principio, no se cumple? ¿Qué hay en el día a día de la verdad? Mira, Panamá, muchos países tienen en su lista discriminatorias, por llamarlo así, a Panamá, pero la mayoría es del año 2003, 2005, Ecuador, El Salvador y otros países, porque en ese entonces Panamá no estaba en un cumplimiento o no le interesaba como debía interesar. Y además todas las percepciones de paraíso fiscal, muchas percepciones, sí, muchas percepciones que no hemos podido trabajar en tratar de demostrar, pues no se trata de decir Panamá no es un paraíso fiscal, no, tú tienes que demostrar, sí, de acuerdo, no hay de otra. Panamá tiene una legislación, tiene una renta territorial que otros países no la tienen. Somos uno de los pocos en el mundo que tenemos una renta territorial y es un poco difícil de digerir para otros y sienten que nuestro régimen fiscal erosiona sus regímenes fiscales. Claro. Y ahí no estoy tan de acuerdo. Pero hay que sustentarlo. Sí, sí. También el tema de intercambio de información a requerimiento automático. Dos temas. Requerimiento ya lo habíamos explicado. Automático es a través de las cuentas de banco. Los bancos tienen que el tema de FATCA, el tema de CRS, en caso del tema del Foro Global. Los bancos comunican cada año, regularmente septiembre, octubre, la información de los extranjeros que tienen cuentas en Panamá a las autoridades tributarias de otro país a través de un mecanismo de intercambio automático. Porque en automático estamos más graves, si puede decirse, porque ahí estamos en not compliant. Sí. Estamos en not compliant, pero de pasar del not compliant al compliant técnicamente no es tan difícil. En intercambio de información automático hay que adecuar algunas leyes, hay que ir a la Asamblea Nacional de Diputados de explicar que no estamos entregando nuestra soberanía, simplemente hay que arreglar las leyes, que diga una palabra en diferencia con otros temas. Pero Panamá está técnicamente cumpliendo con el intercambio automático, la DGI está cumpliendo. Actualmente hay un director de la Dirección del Ingreso que tiene súper información, está preparado, conoce mucho los temas de intercambio de información y que seguro va a ayudar a complementar estos temas. Así que yo creo que Panamá está muy, pero muy cerca del cumplimiento tanto de intercambio de información a requerimiento como al intercambio de información automático. Hay otros temas que es un debate importante. La Unión Europea cuestiona nuestro régimen territorial. Allí sí nosotros tenemos que tener la capacidad de sustentarlo, porque hay países como Singapur y otros que tienen su legislación de renta territorial y ha sido capaz de explicar y sustentar que su régimen territorial no afecta para nada a los demás países. A los demás países, claro. Y si ya tienes una referencia, pues ¿por qué no tomarla y hacerla tuya también en lo que se puede, ¿no? Pero a mí me gustaría, como de la experiencia tuya, tú te enfrentas a todo esto, comienzas como, bueno, ya estoy aquí, vamos a entrar en el proceso. Pero ¿cuál fue tu mayor estrategia? O sea, porque yo estoy tratando de seguirte en función a las cosas, cómo las fuiste llevando, y yo creo que me queda algo muy importante de fondo, que es el comunicar y tratar de sensibilizar a las diferentes roles
que se involucran en esos temas, porque no todo el mundo está desde la misma conciencia, desde el mismo conocimiento. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo, lo que acabas de decir. Oye, yo llevo esto, tengo esta propuesta, pero tengo que ir a la asamblea. Y en la asamblea, oye, no va a sonar feo, pero espero que nadie... La asamblea es política. La asamblea es política. La asamblea es política. Sí, este es política. podcast no es político, por favor. Pero es política en sus decisiones, en su conformación. Eso es parte. Entonces, eso es su espíritu. Como yo agarro un tema que es muy complejo, que ni nosotros los que somos de compliance terminamos de entender bien hasta el alcance y hasta dónde me toca a mí, que ya después vamos a ir entrando, aterrizando en esto aquí en este podcast. ¿Qué estrategias tú, o además que si me quieres compartir otras más, pero yo creo que hay que ser estratégico para poder un tema tan complicado, poder aterrizarlo sencillo y exponerlo a diferentes segmentos, llamémoslo de esa manera, para no decir nada así como sencillo, claro, de la asamblea, del público, el sector financiero, que es duro, porque te tienes que enfrentar a un sector que tiene su fuerza, su músculo, y es financiero, o sea que tampoco te puedes ir ahí muy, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Publio? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue eso? Mira, no solamente fue mi estrategia, y yo no puedo hablar aquí en primera persona. Fue una estrategia del país dirigida por el propio presidente. Y recuerdo que al inicio del 2019, el presidente Cortizo inició el 1 de julio del 2019, el 1 de junio de ese año, Panamá es incluida en la lista Gafi. Todo un reto. Entonces, todo se concentró primero en Gafi, pero sin eludir nuestra otra parte, que es el tema de la OCDE. Quizás el ruido del año pasado, de las legítimas protestas que hubo por parte de la ciudadanía en octubre, noviembre del 2023, no pudimos valorar que en octubre del 2023 Panamá formalmente y finalmente fue excluida de la lista Gafi. Y eso no fue gracias al presidente, fue gracias, pero te estoy diciendo que al final no quiero decir que fue gracias a nadie, sino gracias a un trabajo en equipo de las instituciones financieras, del gobierno, de la empresa privada, en fin, de muchas personas e instituciones. Eso fue un gran trabajo, porque no solamente no fuimos excluidos de la lista gris de Gafi porque, ay, pobre Panamá, sino que se cumplieron una serie de condiciones establecidas por esta institución. Eso fue un gran logro. Y el trabajo detrás de eso. Y un trabajo impresionante. Segundo, fue un trabajo, nosotros desde la DGI, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y destacó el ministro Alexander y todo el equipo del ministerio, dedicado a hacer las cosas de manera correcta. Y como dijo en su momento la ex canciller Erika Moines en el Foro Global de la OCDE, Panamá no quiere salir de listas, no quiere volver a estar en una lista. Y para no volver a estar en una lista tenemos que cumplir y crear una cultura de cumplimiento. Eso es clave. Estamos viviendo en otros tiempos. Como te lo dije anteriormente, temas como hay que eliminar el nombre, para mí hay que eliminar el nombre de Sociedad Anónima de nuestra legislación, una legislación del año 37. Nosotros tenemos que cambiar el Código de Comercio, tenemos que atrevernos, como se atrevieron en los años 70, en los años 30, a crear estas condiciones que aún todavía queda parte de nuestra competitividad, de nuestro sistema financiero, de nuestros vehículos societarios, en fin. Entonces, la estrategia interna la dejé, desde mi punto de vista, yo como la trabajé con un equipo, era, oye, el equipo de intercambio de información, ustedes son dueños y señores de esto, yo confío en ustedes. Repórtenme, pero yo confío en ustedes. Ustedes participen, colaboren, conversen estratégicamente, y es así donde comenzamos a tener conversaciones con actores importantes. Colombia. Panamá, al inicio de nuestra administración, no intercambió automáticamente con Colombia. Había una disputa, temas comerciales, lo que sea, pero nosotros teníamos que cumplir con el estándar global. De acuerdo. Y el estándar, Panamá decía, no quiero cumplir con Colombia porque Colombia nos tiene no sé qué cosa. Hay que cumplir. Y hoy en día, con los exdirectores que he conversado de la DIAN, me dicen, Panamá es un ejemplo de intercambio de información. Nosotros decimos eso porque era rápido, era correcto, era increíble de acuerdo al estándar. Perfecto. Entonces, Panamá pudo hacerlo. Con Francia creamos una mesa técnica para resolver los asuntos. Nos sinceramos con Francia, conversamos con Francia, de tú a tú. Aquí no es que nos bajamos la cabeza ni nada, no, de tú a tú.
Y en el año 2022, en marzo, abril del 2022, me tocó ir al Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, al área de la dirección impositiva de ellos, y el mismo director en su momento me dijo, Panamá ya cumple. Por eso recientemente el presidente Mulino fue a ver al presidente Macron y le dijo, Panamá nosotros sabemos que cumple. Lo dijo Macron al presidente Mulino. Y lo otro era una relación cercana con la OCDE, con el Foro Global, para poder buscar los mecanismos reales, empatizar, que conocieran. Ellos vinieron a Panamá y quedan sorprendidos. Oye, pero Panamá no es lo que se dice. Panamá tiene capacidad, Panamá tiene el cómo poder resolver y no es lo que muchas veces se comunica. Entonces, esa fue la estrategia, pero principalmente, Bianca, tener un equipo, darle confianza a ese equipo para que pueda desarrollar sus cosas. Sí, y a mí me gusta porque volvemos al tema de la confianza, generar espacios de confianza para esos equipos que son los que nos van a ayudar a hacer, y esto se escala en cualquier labor, no solamente de compliance ni de director de X, o sea, en cualquier labor. Yo creo que la confianza, que generar esa confianza en los equipos es fundamental para poder hacer o poder llevar a cabo cualquier estrategia que tú, como persona nueva que llegas con un montón de retos, necesitas implementar, ¿no? Y eso se escala en cualquier tipo de actividad. Y otra cosa importante que yo hago un extracto de lo que dice Julio es el tema de la empatía. No podemos ir a estas mesas, y también se traduce en cualquier nivel, no podemos ir a estas mesas de trabajo con mi posición cerrada, única, porque a lo mejor también te estás perdiendo de entender las posiciones de los demás. Y no hay manera que nosotros no podamos expresar o evidenciar todo este trabajo si no tengo una empatía para poder entender la contraparte y poder exponer a esa contraparte desde su punto de vista lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que eso es importante en todos los trabajos y los retos que nosotros tengamos. Y entre más impacto tenga, más tengo yo que lograr entender la contraparte, y hay un punto muy importante, la empatía. Es la capacidad que tú tengas en una mesa de conversación, de diálogo, tener esa de saber y ponerte en el lugar del otro. Pues si tú pones en el lugar del otro, tú vas a poder transmitir mejor lo que tú crees que a ellos le va a interesar. Entonces con Francia fue muy estratégico cómo pudimos conversar ese tema, y yo destaco el trabajo en equipo. Con España también, España en los años anteriores también nos excluyó de su lista. Así que creo yo que se ha dado pasos importantes, y muy pronto, insisto, con el equipo que tiene actualmente la DGI, los que se han incorporado por el nuevo gobierno, yo estoy seguro que Panamá va a poder superar el tema de la lista discriminatoria. Y como dijo la canciller, porque no es una frase mía, lo que dijo Erika en el Foro Global, Panamá no quiere volver a estar no quiere salir, no quiere volver a estar en una lista discriminatoria, porque aunque tú no lo creas, y muchos ciudadanos piensan, es una lista, nos impacta. Porque digamos, una empresa alemana, con Alemania tuvimos una situación muy particular también. En Alemania, las empresas que están en Panamá o que tienen actividades en Panamá o negocios en Panamá, se les grababa o se les revisaba de una manera más profunda. ¿Qué país va a querer que pase eso? Entonces, hay intereses alemanes, hay intereses franceses. Nosotros somos un país que queremos comercializar con todo el mundo. Y no podemos cerrarnos, no podemos, por estar en estas situaciones que lo veamos distantes muchas veces, no, nos impacta, y de manera muy importante en nuestra competitividad. Mira, yéndonos ya relacionando el tema de compliance con estos temas, porque yo sí creo que claro, también hay un tema de tiempo, de un trabajo que pues se mantiene ahí cuando estás en estos roles como el tuyo que estuviste. Es difícil estar pendiente de abarcar todo, ¿no? Te enfocas en lo importante y te tocó a ti un momento bastante delicado, ¿no? Pero a mí, yo creo que lo importante con lo que vamos viendo es que incluso en estos roles de compliance, que estamos muy directamente relacionados, aunque hemos tratado de separar el tema de la evasión fiscal con los temas de cumplimiento porque se consolidan, pero no es lo mismo. Pero es una realidad que las empresas no están listas para asumir esto de una manera independiente y cae en los roles de compliance o cualquier área de control legal, lo que se vaya por ahí. Entonces, a mí me gustaría ir entrando en ese tema
porque incluso yo creo que en mi sector hay todavía muchas dudas. Sí está que ya tenemos una expertise, ya tenemos años reportando todos estos procesos que comentaste al principio, pero sí hay dudas en función, y siendo muy honesta contigo, en el tema de la responsabilidad y hasta dónde se escala, ¿no? Porque sí involucra otras normativas internacionales de otros países. Sí es cierto que puedes tener un cliente, todos mis clientes, ninguno creo que es de Panamá, pero ¿hasta dónde, no? Si tengo dudas, ¿qué hago? ¿Reporto, no reporto? ¿Reporto todo? Hay una responsabilidad que si reportas algo que no debes reportar, también hay responsabilidad, y si no reportas, también. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Tú cómo nos podrías dejar a nosotros como por lo menos una línea hacia dónde nosotros debemos de aspirar a conocer estos temas y hasta dónde llega mi responsabilidad, ¿no? Mira, definitivamente las administraciones en la materia tributaria, en el caso de evasión fiscal, existen los estándares, existen también lo importante de tener en la parte privada, de que si yo tengo un cliente mexicano, en caso tal, yo tengo que voltearme a un mexicano que sabe, o a un buffet mexicano, o a un contador mexicano, porque probablemente él conozca más de lo que yo pueda conocer. Y me pasó recientemente con un cliente. Y cuando me dicen, no, yo parte de las estructuras que, mira, este mexicano vive en Mérida, México, y él quiere crear un vehículo societario en Panamá para administrar actividades en Sudamérica, porque va a construir unas canchas de fútbol, por decir así. El holding es panameño, pero tú eres residente de México. Por lo tanto, tú tienes que cumplir, tienes que reportar, porque tu régimen no es solo territorial, es un régimen global. Por lo tanto, tú tienes que reportar al SAT de México. Pero Publio, que está en Panamá, conoce algo de lo normal, de los estándares, pero probablemente en México haya una situación que señala a Panamá como probablemente un paraíso fiscal, o está en una lista donde todo lo que haga con Panamá debe reportarse. Puede ser. Pero en la sociedad hay un español, hay un panameño, hay un salvadoreño, hay un paraguayo. Entonces se comienza a hacer más complejo el asunto. Sí. Y para eso pasa mucho, aunque no lo crean. Y para eso la clave es tener profesionales que puedan asegurarte y puedan asesorarte. Esa es la mejor manera. Porque Bianca en Panamá no conoce lo que es la legislación en Paraguay. Puede leerla, puede interpretarla, pero el que más va a saber es el paraguayo. Entonces, esa es la oportunidad global que existe de poder cooperarnos mutuamente. Porque al final el fin es garantizar la seguridad del inversionista, pero también ser respetuoso con las legislaciones de esos países, porque al final no vas a meter en problema a tu cliente porque estás faltando a la ley de otro país. Entonces hay que buscar los mecanismos, hay la forma. Evidentemente también están las estructuras en diferentes países, cuestionadas o no, mal vistas o no, pero cada país es soberano. Totalmente. Cada país es soberano para poder administrar sus actividades fiscales como él le parezca, siempre y cuando dentro de los estándares globales y que no afecte tampoco o erosionen a los demás. Pues es un tema de interpretación muchas veces. Mira, yo te doy mi experiencia de lo que yo vivo, pues bueno, porque puedo hablar es por mí, ¿no? Y desde la honestidad también. Cada vez antes veíamos clientes más sencillos, estructuras más sencillas, y es una realidad que hoy las estructuras son más complejas justamente por motivaciones fiscales. Y digamos que la línea, te lo digo desde el sentada de compliance, es muy delgada porque, involucra, como te decíamos al principio, diferentes jurisdicciones. Porque los negocios son globales. Porque ahora Bianca está asociándose a través de un fondo de inversión con un australiano. Más que por asuntos fiscales. Evidentemente, siempre las leyes, los países, hay motivaciones. Sí. Uno sabe dónde mover su dinero, cómo lo quiere crear. Eso, legalmente sin entrar en un proceso de elusión o evasión. Sí. Pero lo complejo está en que el australiano está haciendo un negocio con un panameño de manera sana. Oye,
Yo me fui a Sydney y en Sydney conocí a James Williams. James Williams es un desarrollador de software. Y ese desarrollador de software dice, oye, yo quiero desarrollar esto de inteligencia artificial que acabo de probar y que funciona. Yo quiero hacer esto más grande. Entonces vamos a crear un enfoque. Oye, ¿tú quieres invertir público en este tema? Bueno, pone $100,000. Bianca, ¿tú quieres poner $100,000? Pongo $100,000, el otro pone $100,000, son $300,000. Oye, pero ok, $300,000, tenemos una empresa. ¿Dónde vamos a hacer la empresa? Es de Australia, es de Panamá, es de Georgia, en Europa, donde sea. Evidentemente lo voy a decir en dónde están las mejores condiciones. ¿Dónde está más seguridad? Claro. ¿Dónde existe un mecanismo Claro. donde yo pueda ser más transparente? Es una realidad. Es una realidad. Entonces, porque la globalización nos ayuda a ese tema. Entonces, yo parto del hecho de que no se trata solamente del régimen fiscal, sino que La los negocios, conveniencia, sí. hay una complejidad, Sí, sí, hay sí. una variabilidad de opciones que tienen las personas para poder invertir entre diferentes tipos de nacionalidades. Y pasa todos los días. Entonces lo que te venía con este ejemplo es que a lo mejor lo que es válido legalmente no necesariamente es aceptable en otros aspectos o otras consideraciones tipo compliance, tipo la política del banco, tipo lo que X. Por eso están ustedes, lo compliant, verificar si cumple o no con las condiciones que estoy estableciendo. Pero ahí va, no siempre uno se lo sabe. El que está viendo que es compliance, hay que aceptar las cosas que no siempre uno sabe todo, porque todos los días vas a ver cosas diferentes. Total. Preocúpate si tú en tu puesto estás viendo todo igual porque algo va a agarrar. Este negocio es dinámico, sobre todo el sector financiero, es dinámico. Todos los días hay productos nuevos y sobre todo los que estamos en el sector de valores, que es miles de productos relacionados al tema de valores, pues claro. es lo bonito, porque para mí lo bonito es la actualización. Entonces, ahí con el punto y este ejemplo, es que es para darte el ratificar tu idea de que definitivamente, como lo he dicho en otros episodios, hay que aceptar cuando uno no se pasa de nuestra línea de conocimiento y hay que buscar esos apoyos afuera y esas asesorías que nos dan un camino más claro qué hacer y cómo hacerlo. Porque es una realidad, Julio, de que Panamá es muy rico en su banca, es muy internacional, pero también asimismo requiere un nivel de conocimiento y expertise que no siempre lo vas a tener in-house. Totalmente de acuerdo. Y nuevamente, las complejidades de los diferentes personajes, inversiones, inversionistas que hay dentro de un proyecto. Es un tema que, como bien lo apuntas, tiene que ser. Si tengo una duda, me volteo donde hay una persona o tu mismo jefe. Oye, para esto, yo creo que es esto, pero yo te recomiendo que una persona que quiero decirte lo correcto, que sería bueno conversar con alguien en ese país para validar esto. ¿Cómo crees que nosotros pudiésemos comunicar eso justamente desde tu punto de vista, que me decías al principio, evidenciable? Porque yo lo que creo que los que hacemos estos roles de controles, compliance y demás, a veces nos falta un poquito desarrollar más skills o sabes, de poder decir, comunicar correctamente la importancia de estos temas, y a veces por desconocimiento o limitamos el negocio, por desconocimiento y falta de confianza, limitamos el negocio o simplemente cumplir y ya, y tampoco es el rol correcto. Así es. El rol correcto es asesorar, guiar desde las responsabilidades que a cada uno le amerita. Yo creo que eso, pues ojalá no me tumben mi podcast porque estoy diciendo cosas que es de la realidad, Mira, a mí, de todos los años que yo tengo haciendo esto, Julio, que tú me conoces, que estaba jovencita, No, a mí nunca me ha pagado mal el aceptar frente a una junta directiva, frente a mis jefes o frente a cualquier, incluso, no voy a decir que regulador porque más o menos, pero que no tengo el conocimiento específico para poder dar una respuesta y alzo mi mano y busco ayuda. Siempre tiene una buena respuesta, una respuesta muy positiva, la cual he buscado de alguna manera, ya sea en el sector, ya sea un público que conozco, ya sea alguien que me guía para direccionar correctamente. Y hay que aceptar que estos temas de evasión fiscal, primero, que están cambiando, no hemos ni terminado de cumplir y ya están cambiando.
Y número dos, son muy complejos porque abarca muchas jurisdicciones y otras normativas que no necesariamente es la local. Y nosotros no podemos enfocarnos solo en lo local, porque como te decía al principio, nosotros tenemos una banca muy internacional. Totalmente. Nuestro país no es local, nuestro país se beneficia de su entorno, de su estrategia geográfica, el dólar, miles de cosas. Mira, la experiencia es clave y lo que tú estás haciendo es vital en relación de compartir conocimientos. Nadie es perfecto, nadie tiene la verdad de su lado, y más en estos momentos creo que es importante ayudarse en este mundo que está en crecimiento, que es el tema del compliance, y las experiencias de uno y de otra van a hacer que haya menos errores, que haya caminos para el momento que tienes que tomar una decisión. Pero estoy de acuerdo con como lo manifiestas tú. Cuando tú no sepas algo o no estás segura de algo, tú levanta la mano. Y eso no significa que tú vas a decir, ¿para qué te contraté? Ni no. Hey, me estás haciendo algo correcto. O sea, yo quiero que las cosas se hagan bien. Y viendo las oportunidades que tiene Panamá, lo acabas de decir, Panamá no puede quedarse atrás. Panamá tiene geográficamente, tener la moneda, el dólar, pero también vienen nuevas iniciativas. La victoria, por ejemplo, la reelección, la nueva periodo del presidente Trump apunta a un dinamismo en temas de Bitcoin, de criptomonedas. En Panamá no hemos legislado. El tema de fintech todavía no lo hemos legislado. Estamos mega atrasados porque no hemos sabido. Probablemente creo que la ignorancia no nos deja dar ese paso. La ignorancia no es mala, pero tenemos que atrevernos. O sea, hay que entenderla. Hay que entenderla, tenemos que avanzar. Ya hay estándares globales en el Foro Global sobre las criptomonedas, que Panamá, no, que las cripto tal cosa, o el sistema financiero prefiere ser conservador, no voy a incluir el tema de criptomonedas todavía en mi portafolio, pero hay que adelantarnos, hay que prepararnos, hay que por lo menos escuchar y quizás tener algunos borradores de lo que podemos tener hacia adelante. Panamá tiene un futuro increíble, creo que, y yo valoro mucho a personas como tú, a personas alrededor de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento. Tuve una gran experiencia con varias personas relacionadas con el cumplimiento en la Dirección General de Ingresos. Tratamos de avanzar hasta en una oficina de cumplimiento, que bueno, quedó ahí en una idea que ojalá puedan seguir los futuros. El tema de la relación con Estados Unidos, a mí me marcó mucho cuando fui a Estados Unidos, tuvimos una colaboración muy estrecha con el IRS, que ellos me dijeron, pero recuerda que Panamá tiene el dólar. Esa es nuestra moneda. Exactamente, se nos olvida eso. Y no se trata sino más bien de nuestra responsabilidad, porque nos beneficia tener el dólar, pero también tenemos una responsabilidad de tener una moneda que no es nuestra, y probablemente la moneda hoy en día sigue siendo la moneda con más poder en el mundo y que la mayoría de las transacciones se realizan en dólares. Entonces hay que buscar los mecanismos para que Panamá siga en ese rol, no solamente de entender el tema de las listas discriminatorias, sino también entender las oportunidades que hay atrás del cumplimiento, entender a los oficiales de cumplimiento, que los oficiales de cumplimiento también entiendan la necesidad de comunicar a los abogados, a los contadores, en fin, cuál es la obligación de sus responsabilidades que ustedes tienen en materia de multas, en materia penal, en fin. Es un reto importante, no hay que tener miedo a la conversación y avanzar en esas relaciones. Sí, y yo creo que ya como aterrizando ya, pues se nos pasó el tiempo, no nos dimos ni cuenta. Entender que estos roles es de capacitación continua. Uno de los objetivos de este Compliance Aware, este podcast, es justamente eso, estar al día con las experiencias como Julio, las del día a día, con personas como yo, que tenemos años en esto, y darnos cuenta de que si estás buscando, como lo he comentado, si estás buscando estar conforme en algo, esto no es. Esto es algo adaptativo y nos queda seguir aprendiendo y seguir, como dices tú, consultando, alzando la mano, lo que te comenté, ¿no? Aceptar que, oye, este tema se pasa de mi responsabilidad. A mí me gustaría como que me comentaras que de todo este trabajo, que a veces no es tan perceptible porque me imagino que se te pasó rapidísimo el periodo,
muchas horas, muchos temas a la vez, y a lo mejor desde la conciencia uno no lo ve, ¿no? Y ahora que ya estás en un rol más diferente, que te estás dedicando ya a otras cosas dentro de esta misma línea, y ahora nos comentas en qué andas, ¿qué es lo que tú más, como un logro y un aprendizaje que te llevas, ¿no? Que yo sé que pueden ser varios, pero el que tú dices, oye, esto me cambió, esto fue un salto cuántico. Yo creo que, nuevamente, como te dije al inicio, servir a la gente, a los ciudadanos, a los contribuyentes, en mi caso, no tiene ni un precedente en mi vida, y creo que no lo va a tener en un futuro cercano. Tratar de sembrar y hacer las cosas mejor. Pero al final uno puede sentirse que uno logró cosas, pero uno lo valora en su justa dimensión cuando otras personas te dicen a ti gracias, te dicen a ti hiciste tal cosa, pero también te vas con el hecho de que no todo es perfecto, que pudimos habernos equivocado, de que pudimos haber hecho cosas que pudieron ser mejores. Yo me voy con eso. Creo que uno tiene que ser muy humilde en estos temas. Yo me llevo el aprendizaje de que conocí gente extraordinaria, cosas que me he llevado yo personalmente, de conocer personas, de hoy en día, quizás adelantándome a tu pregunta, de poder colaborar con personas que conocí estando en este puesto, ya en materia, y tanto esas personas como yo ya en el ámbito privado, no solamente local, sino a nivel internacional, de ser llamado por otros países o personas para poder ayudarlos en algunas otras cosas. La experiencia es única y irrepetible, porque también nos tocó 2 años difíciles, no estoy condicionando ni me estoy excusando, pero fueron años difíciles para donde, el mundo entero, como administración tributaria, cobrarle impuestos o obligar a personas a cumplir obligaciones que están en la ley no es una tarea sencilla, donde muchas personas me decían a mí, o pago impuestos o veo cómo resurjo, cómo hago echar para adelante mi empresa. Entonces entras a un nivel ético, un nivel moral, un nivel de qué hago, qué está por delante, si mantener los puestos de trabajadores o de cobrar el impuesto, de ver cómo entender a esa persona que a priori está evadiendo, no está trayendo una factura, pero es que así, desde mi punto de vista, respecto a lo que piensan diferente, no se trata de obligarlos, se trata de educarlos. Y creo que el gran logro para aterrizar esta parte es generar conversación tributaria, generar cultura tributaria. Claro. Porque yo soy, y sigo insistiendo, que la mayoría de los panameños y panameñas contribuyentes no evaden porque quieren evadir. No hay un dolo, por lo tanto no fuera evasión, más bien un incumplimiento, un desconocimiento. Y que la administración tributaria muchas veces no es fácil hacer cosas. Creemos que dejamos las cosas más fáciles. Valoro, y es un trabajo fuerte que le toca al nuevo director, a su equipo de trabajo, a los que siguen en la DGI, que es gente extraordinaria. Anónimamente, mucha gente no sabe la milla extra que dan. Muchas veces le decíamos que vengan hasta las 6 de la tarde, vengan los sábados a trabajar, y no es que se le pagaba además, porque a veces no se paga como se debería pagar a funcionarios como estos. Así que yo conocí a esta extraordinaria, que era mucho mejor que yo, que realmente me ayudaron a verme a mí mejor, porque esas personas hacían las cosas muy bien. Así que fue una experiencia extraordinaria y que realmente me ha llenado, y me voy a llenar de orgullo de haber servido al país. Yo me quedo con 2 palabras que creo que debemos de crear conciencia en eso. Es la colaboración. Cuando uno tiene experiencias de este tipo que te marcan en la vida, la colaboración y con esas personas que conoces, como dijiste tú, que llegan a ser hasta amigos, y llegan a tener un cariño, y sobre todo el servir. A mí a veces me cuesta, y sobre todo yo creo que muchos cumpleaños dirán lo mismo, que ver nuestras posiciones de un servicio. Y ni siquiera en los temas de trabajo, en la vida personal. Hay que a veces levantarse con una actitud de servicio. Yo personalmente a veces cuando me llama un banquero para una situación difícil y estoy ahí apretando los dientes, y me acuerdo, actitud de servicio. Porque realmente es así. Aunque tengamos discrepancias, posiciones diferentes, aunque veamos la vida de una manera diferente, como dices tú, culturalmente nos falta todavía desarrollar muchas cosas
porque también el país se nos creció y todavía culturalmente necesitamos desarrollar más cosas. Pero la actitud de servicio yo creo que da una buena perspectiva de las cosas. Y de verdad que Fulvio, te felicito. A mí me gustaría que nos dieras un mensaje a toda la comunidad de compliance, obviamente, pero tu mensaje en general también a todo el público que pueda ver o le llegue este podcast, porque sí me quedo con que todavía no entendemos bien el tema fiscal, no entendemos bien como dices tú, esa no está en nuestra cultura, en nuestro ADN, y ni siquiera es latino, ¿no? Y nada, te dejo para que te despidas y bueno, esperemos que otra invitación ahí, y nada. No, gracias a ti y a tu equipo por darme esta oportunidad. A los oficiales de cumplimiento tuvimos varios años trabajando juntos. Gracias por invitarme a sus foros, por pensar en la DGI, ya sea a veces te voy a estrangular a Publio o lo que sea, pero creo que aprendimos mucho. Mis respetos a ese gran trabajo que ustedes realizan y realmente usted tiene una gran responsabilidad de que el país vaya en esa cultura de que detrás del cumplir hay grandes oportunidades. Panamá se hace mejor, Panamá tiene mejor reputación cuando hay personas como ustedes que cuidan el nombre de Panamá, cuidan el sistema de Panamá, cuidan que esos extranjeros que confían en Panamá se sientan seguros. Así que hay que ver las cosas en positivo. A veces nos complica mucho hablar sin criticar. De acuerdo. Hay espacio para la crítica. Pero cuando estemos realmente en posición, y a mí me tocó, cuando me tocaba salir en nombre de Panamá, yo no salía por Publio, salía por mi gobierno, no. Panamá. Panamá es lo que nos une a todos y nos va a unir siempre en la vida. Es la tierra que compartimos. Y la tierra que compartimos nos necesita a todos. A todos, claro. A todos. En nuestro pedacito, pero... A todos. Había un entrenador de fútbol americano que decía, haz tu trabajo. Y si tú haces tu trabajo, y tú haces tu trabajo, y el demás hace tu trabajo, somos un equipo ganador. Somos un equipo ganador, así que trabajemos fuerte por el país, apoyemos a nuestras autoridades, estemos de acuerdo políticamente o no, eso ya hay tiempo para eso. Sí. Vienen muchos retos, Bianca, grandísimos para el país. No perdamos esa capacidad de conversar como lo hemos hecho hoy, el día de hoy. Somos los mismos panameños, nos va bien a todos o nos va a ir mal a todos. Claro. Por eso es importante aprovechar las oportunidades, hacer las ecuaciones que haya que hacer desde las autoridades o los que sabemos un poquito más sobre esto, tratar de ayudar en la conversación para sensibilizar, crear empatía y poder también comunicar. Hay mucha desinformación también, no nos debemos caer en la desinformación, sigan este podcast para que comiencen a entender más y puedan estar al día. Así que Bianca, gracias. Bueno, nos despedimos y me quedo con confianza, colaboración y actitud de servicio.